gracias. Quiero empezar esta reflexión con un texto que dentro de nuestro ejercicio de puesta en escena a mí me generó muchas inquietudes y me empezó a plantear muchas preguntas. Este texto hace parte de la obra Pervertimento y otros gestos para nada de José Sánchez Sinisterra. Él es un dramaturgo español, director en su época del teatro fronterizo. En una de las escenas, que se llama Instrucciones, un texto que yo pienso que empezó como a marcar el derrotero de esa indagación de la búsqueda de la energía del actor. En el texto decía lo siguiente: alto, nada de acciones fáciles. En esta escena, mientras yo no diga otra cosa, todo tiene que ser interior. Tienen que hervir por dentro sin que se mueva una pestaña. ¿Está claro? En el interior, un volcán. Por fuera, un iceberg. O viceversa. Captan el matiz. Fuego y hielo. Hielo y fuego. Ese es el secreto del teatro. Ese texto aparece entonces en ese texto dramatúrgico y empieza a generar una cantidad de inquietudes, no solamente, digamos, en la puesta en escena, sino a nivel personal. Tiene sentido un texto en la medida en que no solo lo asumo como una responsabilidad para la puesta en escena, sino también hay textos que me permiten a mí empezar a profundizar un poquito en esto del arte del actor. Resulta que acontece que a partir de ese texto yo me hacía la pregunta, ¿cómo así? ¿Por dentro un volcán? ¿Por fuera un iceberg? ¿O por fuera un iceberg y por dentro un volcán? Y yo decía, ¿cómo solucionó eso desde lo corporal? ¿Cómo solucionamos eso desde lo corporal? Entonces, hubo una cosa que me pareció fundamental, y es empezar a reconocer en el encuentro con los otros las diferentes experiencias que se habían tenido. Coincidió también este texto con una época donde tuvimos la posibilidad de compartir muchos talleres con gente que ya llevaba mucho tiempo haciendo teatro. A nivel nacional hicimos talleres con gente de la Candelaria, hicimos talleres con gente del Teatro Libre de Bogotá, etcétera. Hicimos muchos talleres. Y a mí siempre empecé a complementar, digamos, como ese nivel de discursos. Me pareció muy importante encontrar el texto, pero también me pareció muy importante reflexionar sobre lo que los actores, directores, las personas que venían a compartir con nosotros su experiencia. Entonces empezar a generar un diálogo personal, un diálogo absolutamente personal, pero también un diálogo que me llevaba a la acción. Cuando yo digo que me llevaba a la acción, les quiero compartir algo. Existe un libro que se llama La expresión corporal, método y práctica, escrito por Henry Bossou y Claude Chalaguier, donde ellos enmarcan la dinámica del cuerpo, la enmarcan en varios conceptos. Primero, el cuerpo se reconoce. Segundo, el cuerpo juega. Tercero, el cuerpo siente. Cuarto, el cuerpo se recoge. Luego, el cuerpo encuentra. Y por último, el cuerpo crea y da significación. Estas, digamos, fueron unas líneas y unos parámetros que empezamos a indagar y que empezamos a investigar. Necesariamente, el actor es ser humano. Y como ser humano está constituido por una corporalidad, está constituido por una emocionalidad, pero también está constituido por una experiencia de vida, pero también está constituido por un entorno en el cual vivimos. Y ahorita cuando estamos hablando del cuerpo oprimido, cuando estaba escuchando a la compañera que hablaba del cuerpo oprimido, encontraba la similitud. Nuestros cuerpos son cuerpos cotidianos, cuerpos que son inexpresivos, cuerpos temerosos, cuerpos que no tienen la posibilidad de trascender, de significar, son cuerpos que no permiten que
toda esa capacidad que tenemos, o de pronto toda esa emocionalidad que sentimos, o de pronto toda esa fuerza que tenemos a nivel interior, se exprese. O que ya me estoy metiendo con conceptos que corresponden mucho a la física, porque estoy hablando de fuerza, pero pues la charla es sobre la energía. Ahorita les voy a comentar, pues para empezar como a profundizar en este sentido de la energía. Al ser consciente de que mi cuerpo era el cuerpo nuestro, el cuerpo mío, el cuerpo de nosotros era un cuerpo cotidiano, empezamos a generar una serie de trabajos necesariamente físicos donde buscábamos eso, liberar el cuerpo. Nos encontramos con expresiones como preexpresividad, nos encontramos con expresiones como los dinamorritmos, diferentes formas de usted empezar a mover el cuerpo. Eso lo hicimos en un taller en Bogotá. Encontramos expresiones como el cuerpo silente, el cuerpo en silencio, pero también encontramos expresiones como están las que están acá, de recoger el cuerpo, pero también de expresar el cuerpo. Entonces, ¿qué fue generando todo eso? Todo eso fue generando, se fue profundizando la reflexión y personalmente llegué a varias conclusiones. Primero, nuestro cuerpo es un cuerpo que ha sido alejado del dolor. Yo no hablo de ese dolor, pues nosotros tenemos dos, digamos, voy a decir dos, puedo analizar dos formas de dolores. El dolor natural de la enfermedad, que se produce porque es una reacción natural del cuerpo, es un estado de alerta, pero también hay un dolor que se empieza a construir a partir de cómo yo empiezo a confrontar mi cuerpo a partir del trabajo físico. Yo analizaba cómo en el trabajo físico, cuando sentíamos dolor, me entendí algo que me pareció muy importante y es que, y aquí ya voy a empezar a involucrar el concepto de energía, es, si yo estoy haciendo un trabajo de piernas, que me parece que es fundamental porque son los cimientos los cuales me sostienen a mí en el espacio, si estoy haciendo un trabajo de piernas, ¿por qué si me están doliendo las piernas, por qué tengo que hacer gestos con el rostro, o porque tengo que tensionar mis manos, o porque tengo que empezar a hablar, o porque tengo que empezar a decir me duele? Entonces ahí empecé, digamos, a entender lo que planteaba José Sánchez Sinesterra. Por dentro un volcán, por fuera un iceberg. ¿Qué empezamos a trabajar? Es el punto que usted siente el dolor, concentra toda su atención en ese punto. Los demás puntos del cuerpo deben estar completamente relajados. Perfecto. Entonces fuimos entendiendo eso. Complejo, es muy complejo, porque vuelvo y digo, nuestro cuerpo no es un cuerpo que está preparado para el dolor, es un cuerpo que está preparado para la opresión, para la inexpresividad, para estar cerrados, para tener unas actitudes determinadas, pero no es un cuerpo donde el dolor se convierte en un maestro, que es importante tenerlo en cuenta. Es un dolor consciente y es un dolor que uno siente que es consecuencia de unas acciones que yo estoy generando para que mi cuerpo tenga otras posibilidades. Bien, entonces, después de eso vino un asunto que me pareció muy importante encontrar dentro de ese ejercicio y fue la respiración. El asunto de la respiración también se me volvió a mí en un elemento muy interesante de analizar. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo es un cuerpo que está mediado por la quietud, por el estatismo, vuelvo y retomo las palabras, por la opresión y de pronto por la inexpresividad, que es, por eso decía yo que el actor también hace parte de un entorno cultural, de un entorno social. Entonces me puse a analizar, ¿y la respiración qué? ¿Qué elementos tiene acá la respiración dentro de este proceso que estamos viviendo? Y empecé a indagar, empecé a investigar y llegué a la conclusión, o llegamos a la conclusión de que la respiración que nosotros manejamos es una respiración deficiente para nuestro hacer. No solamente para nuestro hacer como actores, como actrices, sino que es una respiración deficiente para nuestra cotidianidad. Desde ahí se empiezan a generar, digamos, esas
posibilidades de no expresión, esas posibilidades de temor, esas posibilidades de miedos, esas posibilidades que nos hacen enfrentar nuestro cuerpo y enfrentarnos con nuestro cuerpo de una manera absurda, diría yo. Y llegamos entonces a la conclusión y empezamos a indagar en el ejercicio de la respiración y empezar a trabajar la respiración, pero no la respiración de una manera serena, tranquila, clara, sino que empezamos a generar algo que me pareció muy interesante y es estresar la respiración. En la medida en que yo siento que la respiración, voy agitando la respiración, en la medida en que la respiración mía va tomando otra dinámica, en la medida en que la respiración mía empieza a dimensionarse por otro lado, entonces en esa medida voy ampliando mi capacidad para el control, para el sentir, para el percibir, para el poderme mover de una manera diferente, inclusive desde lo físico, la capacidad que tengo para recuperarme a partir después de un ejercicio o de una descarga fuerte emocional. Entonces ahí entra también ese aspecto muy importante sobre ese trabajo del actor. ¿Por qué estoy haciendo digamos, este preludio antes de hablar sobre la energía del actor? Porque eso fue llegando poco a poco, eso fue llegando paulatinamente. Después de yo tener una conciencia del cuerpo, después de tener una conciencia de la respiración, entonces empecé a decir, bueno, ¿y esto a dónde apunta? Y en ese momento es donde pienso que esto lo dice Aristóteles, esto no lo digo yo. En ese momento es donde encuentro esta premisa de Aristóteles que dice que es la energía, es la capacidad de los cuerpos de funcionar de acuerdo a la finalidad que se pretende. Si nuestra finalidad es la escena, si nuestra finalidad es la creación de un personaje, si nuestra finalidad es el movimiento, si nuestra finalidad es la acción, si nuestra finalidad es la situación, entonces todo eso que va sumando va permitiendo que yo vaya construyendo ese edificio, esa estructura que se llama energía. Pero entonces me encontré con un problema grande. Y entonces yo dónde ubico la energía en el cuerpo. Ese es uno de los problemas fundamentales en los cuales durante años hemos venido trabajando y desde la experiencia personal y desde la experiencia con los grupos que he trabajado, con los actores con los que hemos trabajado, pues nos dimos a la tarea de tal vez encontrar una respuesta. Voy a partir de mi primera sesión de ensayo cuando empecé a hacer teatro. Llegué al salón de ensayo, habían 5 personas corriendo, jugando, y de pronto el director nos dijo, listo, vamos a trabajar el plexo solar. El plexo solar. Bueno, ¿y eso qué es? Resulta que acontece que en este sentido tenemos que agradecerle mucho al teatro oriental. El teatro oriental tiene como es una cultura totalmente diferente, que es una cultura donde el cuerpo sí tiene sentido, el cuerpo prevalece, donde el cuerpo dice, donde el cuerpo comunica, donde el cuerpo es una herramienta fundamental. Empezamos a hacer unos movimientos desde desde el abdomen hacia abajo, desde el vientre, desde la parte que queda 4 dedos más abajo del ombligo, 4 dedos más arriba de los órganos sexuales, y empezamos a generar un movimiento en circularidad. Entonces yo empecé a sentir con el transcurso del entrenamiento, con el transcurso de los días, que algo sucedía en mi columna, algo pasaba en mi columna. Generaba la energía, aquí sí, pero había algo que subía y en cierto momento se detenía, se estancaba en cierta parte, pero ¿qué pasa? Entonces seguía trabajando al tiempo, ya sentía que subía algo más hacia la parte de arriba. ¿Qué me vine a dar cuenta yo ahí en ese momento? En ese momento me vine a dar cuenta que posiblemente la energía del actor se concentra en un grupo de músculos específicos. Ese grupo de músculos específicos es lo que nosotros llamamos el plexo solar, que vuelve, digo, está 4 dedos bajo del ombligo, y ahí hay una cadena de músculos que
lo que se llama, en el gimnasio creo que le llaman core, bueno, lo que es abdominales y esas cosas, pero no es el asunto de las abdominales marcadas, sino un músculo específico que atraviesa y ese músculo amarra todo. Cuando uno empieza a dominar ese músculo, que es una cosa muy compleja, empieza a sentir que las cosas van cambiando, porque la energía no es un asunto etéreo. Definitivamente la energía no es un asunto etéreo, la energía no es un asunto de inspiración divina, la energía no es un asunto que está aquí en la cabeza, no, la energía es una combinación de muchas cosas, pero tiene un punto, el cuerpo tiene un punto responsable de esa energía, que es el centro del cuerpo, que digo está a 4 dedos abajo del ombligo. Así como, por ejemplo, la parte cognitiva del cerebro es responsable, digamos, de la cognición, del proceso de información, etcétera. Entonces, eso me dio a mí la tarea de empezar a indagar sobre ese punto y efectivamente siento que cuando nosotros tenemos la posibilidad de trabajar, de explorar, de indagar sobre ese punto, el cuerpo del actor cambia, el cuerpo de la actriz cambia, el movimiento del actor cambia, la energía todo el actor cambia. Voy a retomar aquí un punto que me parece, este es de Yoshio Ida, el actor invisible, es un actor japonés que estuvo mucho tiempo con Peter Brook, también estuvo en la Royal Company Shakespeare, y ahí él tiene un libro que llama, este libro que les estoy mencionando se llama El actor invisible. Y aquí en una partecita quiero leerles esta partecita. Cuando vemos un buen actor en el escenario, lo vemos grande, más grande de lo que es en realidad físicamente. Lo mismo ocurre con el atractivo. Una vez cuando era joven, estaba mirando una actriz que desplegaba una belleza inaudita en el escenario. Más tarde me acerqué a la puerta del camerino y esperé a que saliera. Cuando finalmente apareció, la vi como una mujer normal y corriente, como a cualquier persona, y no como aquella criatura tan bella que había visto actuando. Cuando Yoshio Ida hace alusión a esto, significa que el cuerpo de esta mujer que él vio actuando estaba fundamentalmente respaldado por la energía. De hecho, esa anotación que él hace está en el capítulo de la energía. Afuera, dentro de la cotidianidad, somos personas absolutamente normales. No somos diferentes, ¿me entienden? No, sí tenemos una diferencia muy grande. Pero dentro del escenario, en el escenario es donde se tiene que proyectar, donde se tiene que dinamizar, donde se tiene que generar todo eso que nosotros estamos llamando energía. Y es un asunto interior, entonces es un asunto desde abajo. Yo hablo desde la visceralidad, de ser visceral. Hay un proceso muy interesante cuando nosotros estamos en un proceso de montaje y eso lo tenemos que tener absolutamente claro, y es que el proceso de montaje inicialmente pasa por un proceso mental, intelectual, entender el texto, entender la situación, entender la acción, entender los personajes, empiezo a generar reflexiones sobre los personajes. Es un proceso absolutamente intelectual, de reflexión. Solo que ese es el primer paso. Luego viene el segundo paso, que es todo eso que nosotros construimos, todo eso que nosotros indagamos, todo eso que nosotros investigamos. Entonces, ¿cómo lo volvemos nosotros? Lo pasamos al plano de la visceralidad. Y con ese asunto de la visceralidad estoy volviendo la actuación absolutamente natural, estoy volviendo la actuación absolutamente verosímil, que eso es digamos, el requerimiento fundamental que yo hago a mis actores, la verosimilitud. Pero esa verosimilitud se construye cuando usted como actor, cuando usted como actriz es consciente de que tiene un potencial muy fuerte que se llama energía y es consciente que esa energía se proyecta a través de su cuerpo, a través de su palabra, a través de sus gestos, a través de su movimiento, incluso a través de su silencio y de su quietud. Como decía Sanchís Sinesterra, que fue el que me provocó, porque fue una provocación de por dentro un volcán, por fuera un iceberg, un volcán. Esa es la esencia del teatro. Y yo siento que a partir de la indagación, de la experimentación que hemos hecho con muchos actores, con muchas actrices a nivel personal, porque es un asunto también que les quiero mencionar, es permitir
que ese concepto se incorpore realmente en nuestro cuerpo. Ese concepto no puede quedar acá. Me ha pasado que he tenido la posibilidad de compartir experiencias con muchas personas desde el hecho creativo, desde el hecho de talleres y todo esto. Y los discursos son maravillosos. Uno dice, qué discurso tan maravilloso. Pero uno va a ver la puesta en escena. Es que nosotros los actores o los directores, realmente lo que nos respalda el trabajo es la escena. No hay otra. Yo afuera puedo hablar divino, yo puedo hablar afuera, puedo hablar maravilloso, yo afuera puedo exponer cantidad de situaciones que uno dice, qué maravilla, pero realmente lo que sucede y lo que me respalda a mí es el acto que sucede en una hora, en 45 minutos, en 15 minutos, en teatro breve, hora y media. Esto que sucede en el escenario es realmente lo que me respalda a mí como actor, como director. Y es ahí donde el cuerpo tiene que estar preparado para ese momento en el escenario. Entonces, esto que les estoy comentando es como un resultado, lo estoy haciendo, pues no fui tan juicioso como para el asunto de las diapositivas, pero sí es un asunto que necesariamente es cotidiano. ¿Y por qué les digo que de la experiencia personal? Porque eso se tiene que volver cotidiano, eso se tiene que volver un hecho permanente. La energía tengo que entenderla yo como un hecho permanente, no es un asunto incidental, no es un asunto de un ensayo, no es un asunto de hoy tengo clase de expresión corporal, no es un asunto que dentro de 8 días la vuelvo a tener, no. Si yo quiero empezar a manejar ese concepto de energía, es muy importante que eso se vuelva un hecho cotidiano. Desde ahí, nosotros como actores somos diferentes a las personas que nos rodean. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo, si quiero empezar a hacer un proceso de indagación en mis actores, si quiero provocarlos a la indagación del cuerpo, a la indagación de la energía, a la indagación de empezar a explorar esta dimensión, yo debo experimentarlo primero con mi cuerpo. Mi primer campo de investigación soy yo mismo. No tiene sentido que yo empiece a exigirle algo a un actor o a una actriz si yo no entiendo realmente cómo sucede ese fenómeno en mi cuerpo. Y otra cosa también muy importante, porque es que no todos tenemos la capacidad de aprender de la misma manera. Hay unos que aprenden, tienen una capacidad desde el movimiento, la kinesis. Otros tienen una capacidad de pronto desde el silencio y de pronto en un momento determinado empezar a crear. Es un asunto que lleva a entender que cada actor y cada actriz tiene un proceso diferente de aprendizaje. No puedo revolver a todos los actores con sí todos estamos en la misma dinámica, perdón, pero no todos los actores o no todas las actrices tienen las mismas posibilidades de asimilar los procesos. Por lo que estamos diciendo ahora, cada actor es diferente, cada actor tiene una historia de vida, cada actor tiene una carga emocional diferente, cada actor tiene inquietudes y perspectivas diferentes. Entonces, eso es un asunto que como que nos lleva a pensar que es que la energía, ese punto que digo yo, cuando se trabaja, nos abarca todo. Y hay una cosa muy importante, que uno dice, ¿de dónde sale este momento creativo? Si usted tiene un trabajo realizado, si usted tiene experiencias vividas, si usted ha sido consciente de su trabajo, porque es muy importante ese elemento, ojo lo que le estoy diciendo, el elemento de la conciencia, ese elemento de la conciencia es fundamental. No puedo ser inconsciente en mi trabajo. Mi cuerpo debe ser un cuerpo, voy a complementar eso, fragmentado. ¿En qué sentido fragmentado? En que las manos tienen vida propia, en que el tórax tiene vida propia, en que la cabeza, los gestos tienen vida propia, en que los pies tienen vida propia. La energía me debe llevar a mí a fragmentar mi cuerpo, a saber que mis pies están en una actitud, mis manos están en una actitud, mi rostro está en una actitud, mi columna, mi pecho, mi sexo, todo mi ser, todo mi cuerpo está
cada uno está acomodado de acuerdo a la situación que yo quiero que se acomode. Varias cosas que yo quisiera como que queden claras en este aspecto. Primero, para trabajar la energía hay que ser muy disciplinado. Eso es lo primero. Lo segundo es que no es un asunto de obligatoriedad, no es obligatorio. Me enredé diciendo la palabra obligatoriedad. Bueno, me enredé. No es un asunto obligatorio, es un asunto de querer hacerlo. Eso es mi convicción personal. Yo no puedo obligar a la otra persona porque lo que va a generar es un choque y en realidad lo que voy a generar es una resistencia a que el proceso se esté dando de una manera adecuada. Entonces es un asunto que tiene que ver con un asunto personal, no nada de esto es obligado. Y en última instancia, todo lo que yo les estoy diciendo y todo de pronto lo que estoy reflexionando a partir de la experiencia, a partir de la indagación, a partir de la investigación, es que esto definitivamente debe verse reflejado en el escenario. Y como ser humano cotidiano, también porque me permite transitar la cotidianidad de una manera diferente, con una manera diferente de ver, con una manera diferente de percibir, con una manera diferente de interactuar con nosotros, de una manera diferente de relacionarme con el entorno, de una manera diferente de tener mi compromiso como ser creativo, pero también mi compromiso como ser social, pero también mi compromiso como ser crítico. Entonces, necesariamente cuando yo he trabajado la energía, mi visión del mundo cambia, mi presencia en el escenario cambia y mi cotidianidad se hace diferente. Pues hacia grandes... bueno, claro que me queda, ojo que me quedó algo aquí por plantearles, es que también en ese proceso de indagación nos dimos cuenta de la importancia de reconocer el sistema nervioso. Sí, sabemos que tenemos un cerebro, un sistema nervioso central, pero dentro del sistema nervioso tenemos dos divisiones, ¿no? El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el de la lógica, es el del orden, es el del equilibrio, es de la razón, es el del control, etc. El sistema nervioso parasimpático se activa cuando yo estoy en peligro, cuando yo estoy en situación de necesitar huir. ¿Qué sucede? Cuando yo me imagino pues que ustedes ya han estado en escena y siempre existe ese miedo, siempre existe el susto, ya voy a salir, ya voy a salir. Yo me preguntaba muchas veces cuando estaba empezando a hacer teatro, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo por qué no estoy sentado al otro lado como están los espectadores, tranquilo, esperando a ver que se abran el telón para ver qué va a pasar? Entonces ahí se activaba esa necesidad de huir, ese nervio que uno dice, ese susto que uno dice. Cuando se hace este ejercicio de empezar a manejar la energía, entonces uno va reconociendo que este sistema nervioso simpático es importante, pero si yo lo logro manejar y lo logro controlar desde el concepto de energía, los nervios siguen, el susto sigue, pero voy a estar fortalecido y voy a tener una dimensión diferente y voy a estar en escena diferente. No voy a tener que vencer ese primer segundo, ese segundo, tercer segundo, ese primer minuto frente al público, sino que ya vengo preparado para ese reto que tengo. Porque vuelvo, insisto, realmente lo que respalda, como lo convence a uno en el escenario, por muy absurdo que parezca, por muy extraño que parezca, es el asunto de la verosimilitud. Bueno, es así como, pues tenía como, digamos, planeado comentarles a ustedes de pronto sobre esta experiencia, sobre ese ejercicio de investigación personal, de investigación con los actores con los que hemos trabajado y compartir, digamos, esas reflexiones y decir que esto es un diálogo permanente entre muchos. Esto no es un asunto personal, sino que es un diálogo constante con quienes han hecho, un diálogo constante con quienes han escrito, un diálogo constante con personas que dejaron historia, o también es un diálogo personal constante con uno mismo y con las personas que están constantemente con uno en el trabajo de la actuación, del trabajo del teatro. Luz, no sé si...
Profe, sí, muy interesante. Antes de pasar a las preguntas, ¿nos podrías hablar un poquito de tú quién eres, dónde estás, Ah, con bueno, quién? sí, sí. Qué pena. Yo soy, realmente, bueno, soy actor, soy director de teatro, licenciado en artes representativas de la Universidad de Antioquia. He tenido la posibilidad de compartir espacios con maestros de la Universidad del Valle. He tenido la posibilidad de compartir Eric Dixon, por ejemplo. He tenido la posibilidad de, en otros espacios y en otros ejercicios teatrales. He dirigido muchas obras en este momento. Estoy dirigiendo dos obras. Una que se llama Atrabilis, cuando estamos más tranquilas, es un texto de Laila Ripoll, y un texto que se llama Mujeres, Brujas, Putas y otras bendiciones. Es un texto que escribió una compañera, es docente, y pues me di a la tarea como hacer el ejercicio dramatúrgico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que también le trabajo un poquito con la escritura. Pedagogo teatral, apasionado por el teatro, pues eso yo pienso que sería como lo fundamental. Mi vida gira en torno al teatro.